Coheed and Cambria es una banda neoyorquina oriunda de Nyack, cuyo nombre nació en 2001, al momento de firmar contrato con Equal Vision Records, el cual fue extraído de una historieta de ciencia ficción llamada The Emory Wars, escrita por su frontman Claudio Paul Sánchez y la posterior colaboración de su esposa Chandra Acker, y cuyos personajes principales los encabeza el matrimonio constituido por Coheed y Cambria Kilgennon. Antes de esto, y a partir de 1995, Claudio Sánchez transitó por diversas agrupaciones, como Dark Ecstasy, Toxic Parents, Jumbo Head, Beautiful Loser y Sabuti, explorando con ellas varios géneros musicales, lo cual le permite ahora experimentar con la variedad de estilos que caracteriza a Coheed and Cambria, y combinar acertadamente elementos del rock progresivo, del metal, del punk, del post-hardcore, del emo, de la corriente alternativa y hasta sonidos asociados al pop. Así fue como en más de una oportunidad participaron del Festival de Música y de Deportes Extremos World Tour, que se celebra anualmente en Estados Unidos y Canadá. La capacidad creativa de Claudio lo anima también a desarrollar otros trabajos literarios, como Kelodio, coescrito con su esposa, o la novela Year of the Black Rainbow junto a Peter Dedel, y a incursionar en otras vertientes musicales a través de su proyecto solista The Praise Feather Inferno a partir de 1999, o interpretar notas de indie folk con el dúo Johnny and Clyde, que conforma con Chandra desde 2017. Cada trabajo de estudio de Coheed and Cambria, a excepción de su octavo álbum, que vio la luz en el 2015 con el título The Color Before the Sun, se basa en un capítulo de la epopeya espacial de Emory Wars, y funciona como complemento del universo gráfico de intrigas interplanetarias imaginado por Sánchez, motivo por el cual muchos de sus seguidores confluyen tanto en los recitales de la banda como en los eventos de cómics que se desarrollan habitualmente y cuentan con la presencia de Claudio. El primer álbum de estudio de la banda, conformada por Claudio en voz y guitarra, Travis Stiver en guitarra líder, Josh Shepard en batería y teclados y Michael Todd en bajo y voz, estuvo influenciado por el grupo de post-hardcore At the Drive-In, y se editó en febrero de 2002 bajo el sello Equal Vision Records con el título The Second Stage Toe and Blade, conforme con el segundo capítulo de la saga, en el cual se presenta al mayor de los 4 hijos del matrimonio que protagoniza la historia. El trabajo contó con el aporte del baterista de Jabuti, Ned Kelly, y con la guitarra de Gary Miller, conocido artísticamente por Dr. No, de la banda hardcore Bad Brains, y fue grabado durante el transcurso de 2001 en Stained Glass Studios de Nueva Jersey y en Appleseed Studios de Nueva York, incluyendo reversiones del EP Delirium Trigger, lanzado por su anterior banda con Kelly 2 años antes, e inspiradas en The Bag on Land Adventures, embrión de The Armory Wars. La buena recepción que tuvo esta ópera prima, abrió el camino para que la banda lanzara un primer video de su tercer corte, Devil in Jersey City, programara giras por Estados Unidos y Japón y una breve temporada en el Dance World Tour de 2002, año en que también ampliaron su proyección a través de su vínculo con el manager Blaze James. 2 años más tarde, en el verano de 2004 y como complemento del álbum, Evil Ink Comics lanzó una serie de 10 historietas ilustradas por Wes Abbott. Hacia finales de 2003, luego de una larga gira con Linkin Park, Slipknot,
The Used y Breaking Pangea, la banda editó su segundo álbum de estudio centrado en las vicisitudes del personaje Claudio Kilgannon, para vengar a su familia asesinada, con el título En Keeping Secrets of Silent Earth 3, también a través de Equal Vision Records, y grabado en Applehead Recording. Su difusión se vio acompañada por videos emitidos por la cadena MTV, una segunda actuación en el Festival Warped Tour, y varias presentaciones en su país de origen y en Europa. Este segundo lanzamiento, considerado por Entertainment Weekly como uno de los 5 álbumes clave del nuevo género progresivo, vendió 500.000 copias, y se ubicó en el puesto 52 del ranking que publica la revista Billboard, alcanzando la certificación oro por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, y permitiéndoles firmar contrato con Columbia Records. En el mes de marzo de 2005 sale al mercado su primer DVD, el cual fue registrado en vivo en agosto de 2004 en el Starland Ballroom de Nueva Jersey, y el 20 de septiembre de 2005 ve la luz su tercer álbum en estudio, el primer volumen de God Apollo and Burning Star 4. A la vez que significó la partida del baterista Josh Shepard y su reemplazo por Chris Penny, procedente de Dillinger Escape Plan, y un vuelco de su sonido post-hardcore hacia el rock progresivo, este tercer trabajo, cuya temática arroja luz sobre la desaparición de los padres de Claudio Kilgannon, pero relatado por primera vez desde la perspectiva del autor, fue publicado conjuntamente con la novela gráfica basada en la historia completa del álbum. Con casi 1 millón de copias vendidas, significó su primer mayor éxito comercial, llegando al puesto número 7 en el ranking de Billboard 200, obteniendo el puesto 69 en la edición de octubre de 2006 de la lista que publica la revista Guitar World de los 100 mejores álbumes de guitarra de todos los tiempos, y alcanzando también la certificación oro por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos. Su salida al mercado fue apoyada con giras locales y europeas acompañados por Circa Survive, Trek, Avenged Sevenfold, The Blood Brothers y Head Automatica, culminando con el lanzamiento del EP exclusivo Acoustic Sessions, y su segundo DVD capturado en vivo en Hammerstein Ballroom de Manhattan, el 20 de mayo de 2006, con el título The Last Supper. En noviembre de 2006, para cumplir con el compromiso de realizar una serie de presentaciones, se vieron obligados a sostener la sección rítmica con el técnico de batería de la banda Michael Patrick, y con Matt Williams de Jumble Head. Recién en junio del año siguiente, bajo la órbita de su nuevo productor Nick Raskolines y con Chris Penny a bordo, se dispusieron a grabar el siguiente álbum, pero las restricciones contractuales que aún pesaban sobre su flamante baterista, condujeron a que Taylor Hawkins, de Foo Fighters, se hiciera cargo de su ejecución basándose en ideas que Chris había escrito previamente con Claudio. Esta cuarta secuela en estudio y segundo trabajo con el sello de Columbia Records, vio la luz el 23 de octubre de 2007 con el nombre de God Apollo and Burning Star 4 Volume 2, No World for Tomorrow, alcanzando en su debut el 6º puesto de la lista Billboard 200 y 350.000 copias vendidas 3 meses después de su lanzamiento. Se caracteriza por un tono más experimental que los trabajos anteriores de la banda, con fragmentos inicialmente escritos para teclado y que finalmente se interpretaron con guitarra, y sirve como cierre de la saga de fantasciencia en la que Claudio Kilgannon toma conciencia del rol que ocupa y se dispone a dar la batalla final, aunque todavía no existe un correlato oficial publicado en formato de historieta de la misma. Con el flamante álbum en la calle, el regreso de Tad al bajo y con Penny en batería, la banda reclutó al tecladista Wes Stahls para emprender sus habituales giras locales de promoción,
Con presentaciones en el Festival Warped Tour del 2007, una recorrida de un mes desde finales de octubre junto a Clutch and the Fall of Troy, y entre el 12 de febrero y el 8 de marzo de 2008 como invitados de Linkin Park, debiendo cancelar su participación en el Soundwave Festival de Australia. En mayo de 2008 participaron en The Bamboozle Festival de New Jersey y en Soundgarden Festival de San Diego, y en junio de 2008 se embarcaron en una gira mundial de 4 meses, que los llevó a encabezar el Kerrang Tour de ese año en el Reino Unido, donde fueron nominados a Mejor Banda Internacional y Mejor Video Musical por Feathers. Finalmente, entre el 22 de octubre y el 5 de diciembre, la banda interpretó su espectáculo Neverender en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Londres, consistente en una serie de conciertos de 4 noches, cada una de las cuales dedicada a un álbum en particular, y que quedó registrado en un box set edition titulado Neverender, Children of the Fans Edition, editado el 24 de marzo de 2009. But you argue, and more than this I wish you could see my face in backseat staring out the window. Si bien 2009 encuentra a la banda muy activa y nuevamente de gira por el país, se hicieron tiempo para grabar su quinto álbum de estudio, Year of the Black Rainbow, basado en la historia del mismo nombre. Escrita en paralelo con la grabación del disco por Sánchez y Peter Devil, el autor más vendido de las numerosas novelas de Star Trek, para servir como precuela de la epopeya intergaláctica de Armory Wars, y completar la tetralogía. Este nuevo trabajo, también con el sello de Columbia Records, fue grabado en Dreamland Studios de Nueva York y producido por Atticus Ross y Joe Barassi. Fue lanzado el 13 de abril de 2010, y significaría la última participación en la banda de Michael Todd y Chris Penny, a la vez que la primera intervención de este último en estudio. Sus pistas ponen de manifiesto un sonido más sobreexcitado que de costumbre y con inusuales elementos psicodélicos, colocándolo en el puesto quinto del Billboard 200, con 51,000 copias vendidas en la primera semana y alcanzando el lugar 35º en la lista de álbumes del Reino Unido. En noviembre de 2010 Josh Shepard retorna a la banda en lugar de Penny, y en abril del año siguiente se confirma el arribo del bajista Zach Cooper, procedente del grupo Eam to Eam. Con la rítmica de la banda repuesta, recién en noviembre de ese año inician el registro de su sexto trabajo en los estudios de Apple Head Recording, esta vez con el sello de 100 Handed, completándolo a mediados del año siguiente, el cual vería la luz como álbum doble, cuya primera parte fue lanzada el 9 de octubre de 2012 como The Afterman, Ascension, y la segunda el 5 de febrero de 2013 con el título de Afterman, Das Shanchen. Para tranquilidad de los fans que temían un final de la saga interplanetaria en su anterior trabajo, y siguen de cerca la doble faceta de Sánchez, tanto al frente de la banda como la de mentor de su historieta, la temática de este nuevo capítulo musical vuelve a girar en torno al universo de Amory, y el origen de su fuente de energía, centrado en el personaje Sirius. Ascension debutó en el puesto 5 del Billboard 200 al igual que en la lista de álbumes de rock del Reino Unido. Por su parte, la segunda entrega se posicionó en el puesto número 9 del Billboard 200 en su lanzamiento, ocupando el tercer lugar en la lista de álbumes de rock del Reino Unido. Hacia finales de 2014, la banda se embarcó en la difusión de la copia remasterizada de In Keeping Secrets of Silent Earth 3, con gira incluida, la que lo llevó en febrero del año siguiente hasta el Heavy Fest celebrado en el Reino Unido. El 16 de octubre de 2015 sale al mercado el octavo álbum de la banda con el título The Color Before the Sun, el cual marca un hito en su historia musical, ya que es el único cuya temática no está relacionada con The Amory Wars, sino con aspectos acontecidos por esa época con la vida particular de Sánchez, y el que torna el sonido de la banda hacia un estilo más emparentado con el rock alternativo, o incluso el pop,
lo que no le impidió posicionarse en el puesto 10 del Billboard 200. A comienzos del año siguiente se embarcan por una gira por el país junto a diversas bandas, rutina que repiten a finales del mismo. En abril de 2018 se da a conocer que el reciente sello de la banda es Roadrunner Records, y seguidamente circulan adelantos de canciones, videos y la temática para un nuevo álbum, en contra del esquema promocional diseñado por la flamante compañía productora. Recién en el mes de junio la banda anuncia que su nuevo álbum se lanzaría el 5 de octubre de 2018 con el título Dax's Act 1, The Unheavenly Creatures, retomando la saga Amory Wars, y que finalmente alcanzaría el puesto 14º en el chart de Billboard. A partir de ahí, se dan a conocer 4 sencillos más que se suman al inicialmente difundido The Dark Sentencer, e inician una gira junto a Maps and Atlases para, seguidamente, anunciar el tour de Unheavenly Ska, junto a Mastodon, y con Avrit Amade como invitado, que los comprometería a realizar 26 presentaciones por el país desde 28 de mayo hasta el 3 de julio. El 2021 encontró a la banda de gira con The Used, y a mediados de año dieron a conocer el sencillo Shoulders, como adelanto de su proyectado 10º álbum de estudio, seguido el 10 de noviembre por el segundo simple, Razna Anasha, Cut the Cord. En enero de 2022 se anunció el título y la lista de canciones del proyecto en ciernes, Dax's Act 2, A Window of the Waking Mind, previsto para el 27 de mayo de ese año, seguido del tercer sencillo, The Liars Club, para luego salir a compartir escena con Cher Mag en The Great Destroyer Tour, durante febrero y marzo, y luego con Dance Gavin Dance y Motika, en A Window of the Waking Mind Tour. El cuarto sencillo Comatose se lanzó el 18 de mayo de 2022. Finalmente, la salida del álbum se pospuso para el 24 de junio por problemas de interrupción en la cadena de suministros motivada por la pandemia mundial de COVID, fecha en que la banda realizó una presentación acústica especial en Times Square para celebrar su lanzamiento, el cual obtuvo el puesto 23º en la lista Billboard 200 una vez en circulación. Más tarde, el 20 de agosto, fueron invitados a participar, junto con Dilly Dally, de una presentación especial de una noche por My Chemical Romance, concluyendo el año con una gira por el Reino Unido y Europa, compartiendo cartelera con Traes y con Tuye Amore como banda invitada. En enero de 2023, la banda anunció la extensa gira Neverender, No World for the Waking Mind Tour, con Deafheaven como banda invitada, desde el 28 de abril hasta el 7 de octubre, para interpretar No World for Tomorrow en su totalidad y varios temas de Dax's 2. Aunque los miembros de la banda no lo reconozcan, en muchos aspectos, la analogía de la saga Ame con Star Wars es tan inevitable como la que puede hacerse, a nivel musical, de Coheed and Cambria con los canadienses Rush, aún reconociendo sus evidentes particularidades. No obstante, resulta innegable que la fusión de géneros musicales que supo despegar el grupo a lo largo de toda su discografía y la epopeya gráfica que sostiene su lírica, producto indiscutido de la capacidad creativa de su frontman, los diferencia ampliamente del panorama general. Esto les confiere una particular identidad que se refleja claramente en el perfil desestructurado que caracteriza a su público, abierto a transitar por sonidos que los llevan, desde el progresivo más setentoso al pop más ochentoso, con indisimulables escalas en las corrientes alternativa y hardcore, sin desentenderse de la narrativa conceptual que acompaña su música y, mucho menos, de la calidad interpretativa de cada integrante de la banda.
Por lo tanto, bienvenido sea en este mundo el prolífico, multifacético y multidimensional universo de Coheed and Cambria.